Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, es grato estar con ustedes para compartir la siempre vigente palabra de Dios. Palabra siempre presente, palabra viva y eficaz, palabra del Señor, consejos del Señor, instrucciones del Señor, que son sabios consejos de nuestro Creador, de nuestro Padre, de su Espíritu Santo y de nuestro amado Señor Jesús. Él siempre ha querido y desea lo mejor para usted, para mí, para todos quienes somos hijos de Él y como también para aquellos que vienen a Él. El Señor Jesús está siempre ahí llano, receptivo a escucharnos y ayudarnos en todo. La palabra del Señor hoy día se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 11 al 13. Lo repito para que usted lo busque. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro y Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a ustedes. Y el Señor les haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo para con todos los santos. El tema que hoy vamos a compartir en este día es nuestro Padre Celestial. Las Sagradas Escrituras nos muestran esta imagen, esta analogía, este elemento comparativo de la paternidad de Dios. Dios es el Padre de quienes son sus hijos. Y el Señor Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, Él parte con esta expresión: Padre nuestro que estás en los cielos. Es evidente que Jesús está reconociendo, de acuerdo a su naturaleza humana, que Dios es el Padre suyo, Padre nuestro. Y ahí el acercamiento tiene que ver con la intimidad de parte de Dios, en este caso con Jesús. Y ese mismo modelo el Señor lo dejó en forma evidente, ejemplar, para que todos los hijos de Dios puedan acercarse al Padre Celestial y encontrar en Él, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos. Ahora, los hijos de Dios, según las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, dice que los hijos de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que tienen el Espíritu Santo en Él o en ellos y viven conforme a los principios, los mandamientos, los consejos que el Señor ha dejado. Por eso el evangelista Juan dice: más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Y ahí está. No todas las personas son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero hay una distinción respecto a ser un hijo de Dios en el sentido de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas y vivir como un hijo ligado al Padre, dependiente del Padre, que se relaciona con su Padre en forma amorosa, didáctica, de aprendizaje, para ir creciendo cada día y hacer la voluntad plena del Padre. Entonces, en este pasaje que hemos leído el día de hoy, nuestro Padre Celestial, hay dos acciones en este texto que podemos considerar respecto a cómo el Señor Dios Todopoderoso dirige la vida de sus hijos. En primer lugar, Dios da una dirección al creyente, da una dirección al creyente. Eso significa que el Padre Celestial gestiona, gobierna, le da sentido y dirige el camino, el rumbo y el curso que tienen sus hijos que recorrer. Así como nosotros que somos padres por la honra del Señor,
Él también, nuestro Padre Celestial, a sus hijos les da dirección. Eso significa que el Espíritu Santo y el Señor Jesús sabe cómo, cuándo y por qué hacer ciertas cosas y tomar cierta ruta, cierto camino, cierta dirección. De esa forma, la persona va a encontrar, por decirlo de una manera, el camino más expedito para vivir aquí en la tierra la plenitud y la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo da. Y en ese aspecto, el Dios Padre Todopoderoso quiere hacer con cada uno de sus hijos. Es decir, con usted, mi querido amigo, con usted, mi querido hermano, pastor, presbítero, obispo. No importa qué función tenga, qué cargo usted pueda realizar en el contexto humano. El Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, quiere y desea dirigir nuestras vidas. Dirigirnos en cuanto al matrimonio, dirigirnos con quién un soltero se puede casar, dirigirnos en cuanto a qué tipo de trabajo realizar, en qué tipo de emprendimiento yo me puedo enrolar, en qué tipo de objetivo puedo tener en mi vida. Y en ese sentido, Dios Padre quiere dirigir a sus hijos, orientarles y hacer de esta manera que nosotros podamos encontrar un camino y una vida más plena en Jesucristo. Es también el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 16, versículo 13, que Él es el que guía al creyente a toda la verdad. ¿Qué significa esto? La verdad, en primer lugar, se refiere a la persona de Jesús. La verdad también se refiere a la palabra del Señor, las palabras, el escrito, el texto sagrado, estos 96 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo en más de 40 autores en un periodo aproximado de 1600 años. Hay una exactitud tan única y excepcional que los estudiosos de diferentes campos han logrado descubrir la unidad de pensamiento, y en ese sentido el Espíritu Santo nos guiará a escudriñar, a analizar, a aprender, a conocer las Sagradas Escrituras para que de esa forma podamos conocer a nuestro amado Jesús y podamos también encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos guiará con respecto al futuro. Gracias al Señor que el Espíritu Santo guió al apóstol Juan a escribir un texto que se llama el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, donde la enseñanza principal es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en el mundo de las tinieblas y la derrota final de Satanás. Y también la inauguración o que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra para todos sus amados hijos. En segundo lugar, lo que hace el Padre es darle crecimiento al creyente. El versículo 12 del texto que leímos previamente dice: y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. El crecimiento en la parte espiritual es muy importante. Así como crecemos en forma física y estamos en el vientre de nuestra mamita, cuando nacemos somos unos pequeñitos, unas criaturas con todos los órganos que el Dios diseñó, en este caso al hombre o a la mujer. Y es ahí como poco a poco, a través de la nutrición, a través de la alimentación, a través del crecimiento que Dios ha establecido, la persona va pasando por diferentes etapas hasta que llega a ser un adulto responsable y que puede asumir tareas mayores. En el mismo campo, las Sagradas Escrituras nos hablan también del crecimiento espiritual. Hay varias etapas y varios vocablos usados por los escritores sagrados respecto al crecimiento espiritual. Por ejemplo, la primera palabra es la palabra griega para hijo, paidión. Se refiere a dos niños pequeñitos, ¿ya? Hasta la pubertad, ¿ya? Está la palabra griega también de hijo, que es tecnón, que aparece también como un adolescente de 12 a 30 años.
y se refiere a una persona joven que va aprendiendo. Está la palabra también en tercer lugar de hijo para huíos, que se refiere a un hijo maduro que ya ha aprendido a asumir tareas de responsabilidad. Entonces, así como Lucas, el evangelista, teólogo e historiador, en su evangelio describe que Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Y también lo vuelve a reiterar que Jesús era alguien que estaba sujeto a las leyes del crecimiento, pero poco a poco creció en forma paralela la parte física, la parte emocional, también la parte intelectual, porque Jesús como hijo, como hombre en el contexto de la sabiduría hebrea, tenía que aprender las escrituras, tenían que leer las escrituras. Y es así como él a los 12 años se fue a la sinagoga, entró ahí y después a los 30 años también lo vemos que él abre el libro del rollo del profeta Isaías y lee ese tremendo pasaje cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para llegar y expandir el mensaje de salvación, para predicar el año agradable del Señor. Después dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos los que estaban allí en la sinagoga pusieron sus ojos fijos en él. Esos son los detalles que el evangelista Lucas habla. Entonces, qué tremendo, hermanos. Nosotros hoy día tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Y eso se puede ver en la iglesia local, también en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida ética, en la vida conductual. Una persona madura es capaz de asumir responsabilidades eclesiásticas, espirituales, familiares, laborales, y puede enfrentarlas con responsabilidad. Se podría decir que la madurez es la capacidad de actuar, responder y ser una persona que sirve a Dios y también tiene claro cuál es la dirección que Dios desea para su vida. Que Dios todo el tiempo les bendiga, los ayude, les guíe, les dirija, porque eso es lo que hace el Padre Celestial. Es dirigir nuestras vidas, es iluminar nuestro camino y también darnos crecimiento espiritual, es decir, integral. Vamos a orar. Que Dios Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos por este momento especial de partir tu palabra, de entregar el consejo siempre vigente de tu palabra, donde eres tú, mi Señor Jesús, a través de tu Espíritu, que nos guías en toda la dirección para que hagamos tu voluntad y al mismo tiempo tú guías para que crezcamos en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga.